Chile enfrenta uno de sus periodos más complejos desde el retorno a la democracia. Los tres poderes del Estado están en entredicho, en medio de escándalos de corrupción que son sustantivos respecto a lo que hemos conocido en las investigaciones judiciales. En cierta forma, la política se ha judicializado. Escándalos de platas, escándalos como el caso Fundaciones, escándalos sexuales como es el último caso con Monsalve a la cabeza y los entredichos entre las propias autoridades del Estado. Reuniones entre gallos y medianoche. Malas decisiones han llevado a que pongan en vilo la credibilidad de la ciudadanía frente a la política. Izquierdas y derechas en entredicho. Y desde ahora, en Agenda Propia, en vivo y en directo, vamos a analizar qué le pasa al país, cómo se sale de esto y obviamente en una opinión honesta de quienes han sido invitados para ver si hay alguna salida frente a esta crisis. Agenda Propia, desde este momento, completamente en vivo. En BioBio TV, análisis y debate. Agenda Propia. Este sábado y domingo se define el futuro de las 16 regiones y las 345 comunas del país. Con voto obligatorio, los ciudadanos elegirán a sus gobernadores, consejeros regionales, alcaldes y concejales. En total son 18.036 los candidatos que se someterán a la voluntad popular en las urnas y los partidos miran con inquietud lo que sucederá con el porcentaje de indecisos o la población que por primera vez hará valer su decisión. En una campaña en la que el discurso pro seguridad ha monopolizado las propuestas de izquierda y derecha, hay muchas interrogantes sobre la mesa. ¿Seguirá Santiago bajo la administración de Iracy Hasler y el Partido Comunista? ¿Quién saldrá electo entre los 8 candidatos a alcalde por Concepción? ¿Valparaíso continuará con la gestión del Frente Amplio? ¿Mantendrá el oficialismo sus 15 gobernadores regionales? Pese a ser una elección territorial, los distintos partidos políticos están expectantes a ver cómo incidirán los casos de corrupción y las diversas investigaciones en las preferencias ciudadanas. El caso Hermosilla y sus vinculaciones con la derecha, el caso Fundaciones y la relación de Democracia Viva y Procultura en la izquierda, el millonario sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián, la polémica salida de Manuel Monsalve del gobierno tras la denuncia que lo acusa de violación y otros escándalos de la política que se han desarrollado en los últimos meses podrían ser decidores en el destino de algunos partidos y las nuevas autoridades. Hoy en Agenda Propia, a puertas de las elecciones, nos preguntamos, ¿las investigaciones judiciales a quién perjudicarán más en las urnas? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿O es la clase política la afectada? Ya estamos con nuestros invitados completamente en vivo. Usted está en esa cámara y nos está acompañando desde Arica a Punta Arenas a través de YouTube, a través de Facebook, a través de los cable operadores donde también estamos, VTR, Claro, en Telsur, GTD, en Zapping, canal número 10, nos cambiaron, estamos al lado de los canales nacionales. Y vamos de inmediato a presentar a nuestros invitados porque vamos a tener una conversación, han pasado muchas cosas, eso que duda cabe, la agenda, recién estábamos hablando, la agenda cambia de un segundo a otro y la verdad que en este momento probablemente algo nuevo esté pasando y como estamos en vivo se lo vamos a contar. Vamos a partir de inmediato presentando a nuestros invitados. Cámara con ellos porque no está Emilia Schneider, ella es diputada por el distrito número 10 de Santiago, militante del Frente Amplio. Al lado de ella está Joaquín Orellana, Democracia Cristiana, director ejecutivo del Centro de Democracia y Comunidad. Por este otro lado está Paz Charpentier, ella es directora ejecutiva de Voces por Chile y ya lo ven en pantalla, Johannes Kaiser, diputado por el distrito número 10, independiente, ex republicano y líder del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien. Todo bien, muchas muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos a partir porque en la nota introductoria dejábamos puesto un interrogante que probablemente muchos en la casa también se le están haciendo. Voy a partir contigo, Emilia. Todo lo que ha pasado en materia judicial, ¿no es cierto? Los casos de corrupción, los casos ahora último del ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Ayudan, perjudican? ¿Quién se ve más beneficiado? ¿Qué es más grave? ¿O definitivamente aíslan a la política de la ciudadanía?
Yo creo que de partida todos estos escándalos aíslan la política de la ciudadanía y deterioran la confianza en las instituciones en general. Creo que los escándalos que hemos visto con el caso Hermosilla y la justicia, cómo ahí se defrauda finalmente la promesa de un juicio justo para las personas, de un juicio imparcial. De alguna manera creo que esto herada la confianza en todas las instituciones, pero por cierto la situación de Manuel Monsalve es gravísima y yo quiero aprovechar de ser categórica en mi repudio, en mi condena a los hechos ocurridos. Yo creo que Manuel Monsalve es un traidor del mandato que le dio el presidente Boric, de los valores y principios que rigen a nuestro gobierno, pero quiero hacer un punto porque se vienen elecciones municipales y yo creo que hay que distinguir, porque precisamente los hechos de corrupción que involucran a altas autoridades, exmilitantes de la derecha en el caso Hermosilla, no son un caso aislado. Estamos hablando de aquí que hay un montón de casos de corrupción que precisamente vienen en las municipalidades y que hablan de una trayectoria bastante sistemática de la derecha en esta materia. O sea, por recordar algunos ejemplos. Vitacura, alcalde procesado, si es que no me equivoco, con arresto domiciliario. Ñuñoa, 2 alcaldes con arresto domiciliario. Sari Sabat. Maipú, alcaldesa con arresto domiciliario. Un escándalo que es 55 veces más grande que el escándalo de Democracia Viva. Es decir, estamos hablando de que aquí hay una actitud sistemática de la izquierda, pero de la derecha. No es técnica de repente de empate, porque finalmente hay un problema del país, ¿no? Hay un problema del país, o sea, no... pero yo te estoy hablando, tú me preguntaste precisamente por el impacto que este va a tener, me imagino, en las elecciones del fin de semana. Y yo precisamente lo que creo es que aquí hay que distinguir también cuando hay una actitud sistemática de hechos que son repudiables, pero que son completamente distintos. Johannes, diga, la misma pregunta. Mire, la verdad es que hagamos una distinción. La política es una forma o es una actividad. Que exista un distanciamiento entre la gente y los políticos es otra cosa que haya un distanciamiento entre la gente y la política. De hecho, la gente yo creo que está más interesada en política que nunca. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La clase política no está dando el ancho y eso no es ninguna novedad. Lo que pasa es que ahora está explotando con mayor fuerza. Y lo que se está notando también es que ciertos sectores que venían con una superioridad moral a quebrar la vara sobre el resto, sobre la sociedad completa por lo demás, resultaron ser especialmente vulnerables al mismo tipo de actitudes y actividades que ellos criticaron durante mucho tiempo. Ahora, también voy a plantear una cosa. No olvidemos al alcalde de Puerto Montt, no olvidemos mira, nosotros tenemos una crisis ética en este país. Toda la clase política y clase dirigencial de este país tiene un problema ético profundo. Y eso se retrotrae a, efectivamente, no querer hacer bien las cosas y no castigar a aquellos que hacen mal las cosas cuando son de mi lado. Entonces, las defensas corporativas que nosotros vemos aquí, respecto de jueces que prevarican, respecto de políticos cuando dejan la escoba. Bueno, no nos equivoquemos, el presidente Boric dejó al que supuestamente le creyó a la víctima, dejó al subsecretario durante 2 días. Los últimos detalles que se conocen también respecto a eso, Johannes. Entonces, no me convence el simplemente decir, ¿sabes qué más? No, aquí hay un distanciamiento de la política con la gente. No, lo que nosotros necesitamos es un recambio efectivo en lo que es el personal que está actuando en política, porque evidentemente no ha dado el ancho. Joaquín, desde la Democracia Cristiana y ustedes, ¿cómo visualizan esto que está pasando? Mira, efectivamente estamos en un momento complejo. Usted está cada vez más chiquitito, digamos. Además, nosotros hablamos del ciclo electoral, no solo de las elecciones de este fin de semana. Nos preocupan las próximas elecciones, las del próximo año, las nacionales, ¿no? Donde se juega la vigencia, si se quiere, del Partido Demócrata Cristiano. Pero estamos en un momento complejo donde efectivamente la ciudadanía se siente distante de sus representantes, ¿no? Y a la vez demanda cambios. Si los cambios y las demandas, las necesidades, los problemas de la población siguen existiendo. Y cuando uno se topa en la agenda con los casos Monsalve, los casos Cubillos, Hermosilla y otros, lo que hace es cristalizar ese descontento, frustración, desafección. Mira, no es lineal, Néstor,
lo que algún sector u otro capitalice el descontento en las próximas elecciones. Es más, con voto obligatorio probablemente lo que veamos sea un alza en el voto nulo, en el voto blanco, que es muy interesante darle doble clic, porque de alguna manera ahí es donde los constituyentes. Exacto. Ahora pareciera que nadie lo capitaliza, porque no hay nadie que se arranque, no hay ningún partido, no hay ningún rostro que se arranque, digamos, en las encuestas, o que las personas puedan ver como una salida a la crisis que vive el país política e institucional. ¿O no pasa? Bueno, yo lo primero, algo obvio, ¿cierto? Todas las elecciones en un periodo intermedio respecto de un gobierno son plebiscitos sí o sí al gobierno de turno. Y en ese sentido yo pienso que las personas, que efectivamente el caso Monsalve, la mala reacción del gobierno, la falta de gestión, la ingobernabilidad que hemos visto en el último tiempo, sin duda va a tener una repercusión electoral, porque además, dicho sea de paso, este gobierno lamentablemente se ha transformado en una pantomima de las distintas etiquetas que lo definían. Un gobierno regionalista que no es tal, digamos, hace pocos días, el presidente Boric no concurrió a mi región, la región del Biobío, precisamente por el caso Monsalve. Un gobierno en teoría feminista, que vemos que feminista tenía bien poco, salvo que lamentablemente eso sea un gobierno feminista o el primer gobierno feminista de la historia. Un gobierno que en teoría se iba a preocupar de los temas públicos, de las cosas públicas, y sin embargo abusaron del Estado, lo hemos visto con el caso Monsalve, pero también han sido objeto de imputaciones por temas con los recursos públicos. Entonces al final nosotros tenemos un gobierno que se ha transformado en una pantomima de sus etiquetas, y yo no tengo ninguna duda que esto va a repercutir en las elecciones del fin de semana. Ahora bien, quiero agregar algo. Tiene que ver con esta crisis de las instituciones que habitualmente se conversa. Hace varios meses, digamos, y años venimos diciendo, tenemos una crisis de las instituciones. Y yo quiero decir que eso no me parece que sea así. La crisis está en quienes nos gobiernan. Chile ha pasado décadas con las mismas instituciones y pucha que hasta el momento nos había ido bastante bien. Y por lo tanto a mí me parece que aquí no existe una crisis de las instituciones propiamente tal, sino una crisis moral, particularmente respecto a quienes nos gobiernan, que abusan, roban, digamos, utilizan sus privilegios, utilizan a las policías para intereses individuales, y eso evidentemente tiene que sí o sí tener una resolución. Me sorprende bastante lo que dice Paz. Primero, que no hay una crisis institucional, o sea, por favor, estamos acusando constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema. Es que eso es muy conveniente para la izquierda en general. Decir que esto se trata de una crisis institucional porque es golpear a todos los sectores sin ninguna intención. Yo te escuché, queridas. Lo primero es que eso me sorprende, porque aquí estamos hablando de que la Corte Suprema había un tráfico de influencia feroz, según estos chats que se han filtrado, y si eso no es una crisis institucional, por favor, ¿qué es una crisis institucional? La corrupción en todos los colores políticos también me parece una crisis institucional. Casi se me cae todo. Y lo segundo, Paz dice que hay una ingobernabilidad. Yo no sé en base a qué señala eso. O sea, primero, porque este ha sido un gobierno que se dedicó a estabilizar las cosas que nos heredó el gobierno anterior. Ah, claro, a no lo desestabilizaron primero. No, nosotros no lo desestabilizamos, diputado. Bueno, ¿puedo terminar o me interrumpe? Sí, por favor. Ya, muchas gracias. A estabilizar primero la economía, que la inflación estaba desatada. Segundo, cifras importantes como quebrar la curva de homicidios. Y además hemos sido capaces de sacar adelante proyectos de ley con un Congreso en contra. Proyectos como el royalty minero, las 40 horas, el alza histórica del sueldo mínimo. Y yo me quiero detener en una cosa, porque Paz decía que aquí hay una pantomima de un compromiso con los derechos de las mujeres. Yo quiero ser muy clara. Este gobierno ha tenido un compromiso claro con los derechos de las mujeres. No con hechos, o sea, no con palabras, con hechos. Sí, claro. Con el apoyo a la víctima que se brindó precisamente desde el CERNAMEC a la víctima del caso Monsalve, pero también con leyes, con la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, con la ley Papito Corazón, que yo le pregunto al diputado Kaiser, que se ríe, ¿cómo las votó? Probablemente en contra las votó. No, la ley Papito Corazón creo que la voté a favor. ¿Y la ley integral contra la violencia? Y la ley integral contra la violencia la voté en abstención, entre otras cosas, porque entonces, ustedes eliminaban... ¿quién tiene o no un compromiso con los derechos de las mujeres? Si usted me pregunta, ¿quién tiene o no un compromiso con los derechos de las mujeres? El que explica se complica. No, a ver, si se trata de explicaciones, la cantidad de explicaciones que tienen que dar al país no termina aquí en un programa. Mira, yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros vimos el tema de la ley Karim, entre otras cosas vimos también algo que ahora a ustedes les interesa, que es la presunción de inocencia. Vimos que... No es que nos interese. Es que en esa ley ustedes lo que pasaron fue una normativa que lo que hacía era prácticamente liquidar el tema de la presunción de inocencia en una serie de casos, y eso se los representamos, y de hecho en este momento tenemos diputados de izquierda, un diputado de izquierda, por ejemplo, creo que es Maya, que está ahora querellado por la ley Karim por un sindicato de Codelco
porque resulta de que él habría dicho algo que no les gustó. O sea, la ley Karim la tiraron y está generando un meridiano desastre en el mercado laboral. Y está abierta a todo tipo de leceras. Entonces, si ustedes sacan ese proyecto de ley, cuanto menos, como Yo no una... acabo de como hablar una de la ley Karim, pero hablé de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, esa ley, que la votaste en contra. No la voté en contra. ¿Te abstuviste? Bueno, me abstuve. ¿Te abstuviste? Ley, pero ¿En ¿por los qué? hechos Porque no la votaste a porque favor? tenía este efecto. Así es. Es la ley, ese es el nombre de la ley. No, por lo no, demás. la ley Karim es distinta a la ley integral contra la violencia hacia las la mujeres. ley integral, Tiene que informarse antes de venir a debatir, diputados. Son dos leyes distintas. Mira, Emilia, te voy a decir una cosa. Ustedes tienen la mala costumbre, de decirle al público lo que les conviene. Yo me acuerdo perfectamente que nosotros votamos estas normas, entre otras cosas, como las votamos porque ustedes no cumplen con mínimos civilizatorios cuando se trata del procedimiento penal o procedimiento civil o procedimiento laboral. Eso no es efectivo. Cuando les toca a ustedes ser los acusados o cuando les toca a ustedes tener todo el que rigor de responder, la ley para cualquier ¿qué rigor caso? de la ley? Todo el rigor de la ley, Por el amor de Dios. Mira lo que pasó en la moneda. La idea es que Y todo el rigor de la ley. vamos ampliando, Después digamos, para el debate cubrir el respecto a este ¿Quién tema, cubre el porque tema? es muy importante, porque vamos a hablar sobre lo que ha pasado al interior del Palacio de la Moneda y cuáles son las decisiones. Y vamos a partir. Paz. Desde el punto de vista de lo que ha ocurrido y la información que se conoce sobre el tema Monsalve, por ejemplo, a juicio de ustedes, o tu visión, es que debería haber más responsabilidades, mayores responsabilidades políticas, como plantea tu sector, que justamente es la ministra del Interior, Carolina Toá. Mira, yo quiero hacer el punto que... Digamos, desde el punto de vista de que se ha ido conociendo información de que el director de la PDI lo que le entrega es justamente no la información solo de la situación de la violación que se está investigando, sino también el uso de los equipos de inteligencia por parte del subsecretario El uso Monsalve privado en ese de los momento. equipos de Por inteligencia supuesto. en beneficio de un Beneficio exsubsecretario. exclusivo de él, digamos, no de inteligencia en sí. Sí, yo creo que esto es una especie de caja de Pandora. Recién estamos conociendo los primeros antecedentes. Hemos visto al gobierno actuar con una ingobernabilidad que realmente es sobrecogedora y a uno le da temor y se explica por qué razón en Chile estamos como estamos, digamos, la ola de homicidios y una serie de dificultades. Y efectivamente, aquí tenemos un subsecretario que, de acuerdo a lo que dicen los primeros antecedentes, no solamente abusó de su posición, sino que además ordenó informes de inteligencia, utilizó las policías en su beneficio. Que todo eso lo conocemos, Paz, pero la pregunta es, ¿se debe ir o analizar por parte de la derecha una acusación constitucional o finalmente no tomar ese camino como lo han recomendado algunos? Yo al menos espero que aquí se llegue hasta las últimas consecuencias y con toda la información sobre la mesa se tomen las decisiones. Lo que yo sí quiero decir es que a mí me parece que la derecha ha actuado con una responsabilidad importante. Es decir, aquí lo que se ha dicho siempre es que se debe respetar el principio de presunción de inocencia, la protección de las víctimas. Se ha instado al gobierno a actuar con celeridad respecto a la protección de la víctima, cuestión que no vimos en un primer momento. El presidente Boric ha demorado más de una semana en pronunciarse al respecto y en favor de la víctima. Se demoró más de una semana, efectivamente. Hoy día, ¿me va a dejar terminar o no? Porque no me dejaste antes. Y por lo tanto, la verdad es que no solamente las declaraciones del presidente el día de hoy son inoportunas, sino que además inverosímiles y constituyen otro error en sí mismo, porque el propio presidente Boric se mete al bolsillo el principio de presunción de inocencia. No, a mí no me parece que sea el momento, porque creo que primero tenemos que tener la verdad judicial, sin perjuicio de las responsabilidades posteriores que se hagan valer. Ahora bien, si el gobierno decide hacer efectiva alguna responsabilidad política, cuestión que no ha hecho en varias oportunidades, ¿cierto? Porque en este gobierno la verdad es que se toman decisiones, pero nadie asume las responsabilidades políticas. Bueno, yo creo que en este momento va a ser algo así como tratar de apagar un incendio con benzina, porque el caos es tal que yo creo que un cambio de gabinete no sería suficiente para poder atenuar efectivamente el caos que se ve en la moneda. Joaquín, ¿qué rol debería jugar la democracia cristiana? Son pocos, pero cuando son pocos se hace... Lo reitera mucho. No, pero son pocos. Lo que pasa es que Néstor tiene una fijación. Emilia. Joaquín, yo les voy a decir... yo les voy a decir... Yo les voy a decir algo. Pocos pero decisivos. En mis tiempos, y se lo voy a decir a la cámara, en mis tiempos de reportero, cuando tenía pelo, la democracia cristiana era un tótem. O sea, uno se paraba fuera del partido y eran salir figuras que eran muy, muy importantes para el debate democrático del país. Hoy día, estoy hablando hacemos un parangón entre el 2012... el 2009 hasta el año 2024 la democracia cristiana está reducida, pero eso tiene un factor, igual puede ser influyente en el sentido de que esos votos son la bisagra muchas veces
para algunos proyectos. Y ahí es donde yo te hago la pregunta, Joaquín, ¿qué rol puede jugar esta democracia cristiana? Mira, te doy un ejemplo súper contingente. El día de ayer el presidente del partido hizo un llamado al gobierno y en particular a la ministra del Interior, Carolina Toá, solicitando que se evaluara la presentación o participación eventual del gobierno en una querella al ex subsecretario Monsalve por los datos expuestos y que nosotros conocemos. Hoy día la ministra del Interior hace una consulta al Consejo de Defensa del Estado en esa línea. Entonces la verdad es que se valora cuando el gobierno toma buenas ideas, porque cuando se dedica a explicar, hablemos las cosas como son, en esta crisis que es grave, el gobierno ha explicado sin un diseño estratégico, con mucha vocería, en la cual se ha ido perpetuando la crisis, sobre todo en un momento electoral importante, y se ha visto, digamos, comprometida la credibilidad, la confianza de la población hacia el gobierno. Entonces, no ocurre aquello cuando el gobierno toma acción. Lo hizo solicitándole la renuncia al ex subsecretario, lo hace ahora la ministra Toá en esta consulta al Consejo de Defensa del Estado. Cuando el gobierno toma acción en la materia y se hace cargo de esta crisis que es grave, la verdad es que los rendimientos son mucho mejores, ¿no? Emilia Schneider, diputada. Usted recién fue muy dura con Monsalve. Le hago una pregunta. Si se prueba que Carolina Toá no solo recibió la información respecto a la violación, sino al manejo de los equipos de inteligencia a beneficio de Manuel Monsalve, y que esto se le transmitió al presidente, ¿qué posición cree usted o cuál es su opinión respecto a Carolina Toá en un hecho como ese? Dos puntos previos, o uno en realidad. Este gobierno, a diferencia de lo que decía Paz, ha hecho valer las responsabilidades políticas en muchas ocasiones. O sea, en el caso de Democracia Viva se sacó a todas las personas que estaban involucradas. No solo eso, sino que también las apartamos de las filas del Frente Amplio. Eso es algo que quería señalar porque me parece injusto dejar instalada una falsedad. Ahora, para hacerme cargo de lo que tú dices, me parece bastante irresponsable de mi parte si yo me pronuncio de una suposición sin tener antecedentes sobre la mesa. Está bien, pero le hago el cambio, porque de ser así, porque el director de la Policía de Investigaciones lo que ha mencionado, y si uno toma sus declaraciones, es que él le tuvo que informar justamente porque habían equipos de su institución involucrados, ¿no es cierto?, en esta investigación, que iban a tener que declarar. De hecho, Cristina Vilches, la jefa de Inteligencia Nacional, declaró ya ante la Fiscalía. Y esto, a ver, para que nuestros auditores y los televidentes sepan, los directores nacionales de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de Orden son autónomos en la información que entregan. Son autónomos. Ellos definen cuándo liberan información. No lo hace ni su director en el caso de la PDI o el general director en el caso de Carabineros. Lo que se le comunica a Carolina Toá, por ende, es que hay liberación a través del artículo 38 de la Ley de Inteligencia, de que se va a liberar la información que tiene en ese momento Cristina Vilches. Y ese es el concepto de la investigación. ¿Por qué le pregunto esto? Porque entonces se toma la decisión de dejar por 48 horas a Monsalve teniendo estos antecedentes. ¿Es complejo ese escenario? Es complejo sin duda. A mí me hubiera gustado que Monsalve saliera mucho antes, pero tampoco tengo todos los antecedentes sobre la mesa para decir yo habría tomado esta decisión en esa situación. Pero sería complejo. Pero por cierto que es complejo, pero todo esto es motivo de una investigación. O sea, se está investigando, hay un sumario interno, hay una investigación en fiscalía. Entonces sería irresponsable de mi parte que yo me adelante a ese proceso. Acá lo que yo espero es que se investigue y se sancione como corresponde el caso tan grave de Manuel Monsalve, porque no podemos perder de vista que el responsable acá es Manuel Monsalve. El que cayó en esta conducta reprochable, repudiable, es Manuel Monsalve. Y yo espero que la justicia le dé todas las garantías a la denunciante para precisamente llevar adelante este proceso sin revictimización, además, porque creo, y quiero hacer el punto, que los medios de comunicación han tenido una actitud completamente morbosa con este caso. O sea, viendo recreaciones al estilo de mea culpa, por favor, es una denuncia de violación. Me sorprende la banalidad. Me sorprende la banalidad con la que se ríe también el diputado Cáiz. Yo me río esencialmente por lo siguiente, porque si están tan interesados en aclarar las cosas, entonces ¿por qué no me presentaron el documento del sumario que iniciaba el procedimiento sumario cuando fui a la... Bueno, pero ¿qué no sabe? Bueno, supongo que la gente estará más interesada en saber que cuando fui a La Moneda ni siquiera me dejaron entrar en la instalación al sector del Ministerio del Interior para poder ejercer mi labor fiscalizadora, que está constitucionalmente respaldada. Ese es un punto. Segundo punto, sí, la conducta de Monsalve es absolutamente inaceptable y
si es que es como ¿Ya no se avala ese plantea, tipo de conducta? Si es como que, los tuits si que es tenías como es, algunos años atrás. Si es que es como se plantea, si es que es como se plantea, entonces efectivamente tiene la justicia que avanzar en este caso, pero no nos equivoquemos, va a terminar, si este procedimiento tiene que cerrarse como corresponde, va a terminar el presidente de la República, la ministra del Interior también citados a declarar, y citados a declarar en primera instancia como testigos, pero podrían terminar citados a declarar también como imputados. ¿Por qué? Porque el caso Monsalves lo destapa la segunda, no lo destapa la Moneda, no lo destapa la señora Carolina Toá, no lo destapa el presidente Boric. De hecho, le permiten ir al Congreso y sigue trabajando como si nada. Le prestan un avión institucional. Después de que el señor Monsalve ha ordenado entonces a agentes de la PDI acercarse incluso a la víctima. ¿Saben qué más? Dense vuelta de carnero como quieran. Pero las explicaciones que hemos recibido hasta ahora son contradictorias. Alguien miente. 1. 2. La línea de tiempo no calza. Y no calza tampoco el decir, no, si nosotros nos preocupamos tanto de la víctima, porque la verdad es que hasta el momento nosotros vimos las primeras declaraciones de la ministra de la Mujer, que decía que ya no querían acosar a la víctima. Recién cuando se levantó la crítica, empieza a reaccionar. Eso Mire, no es efectivo. Tratar de zafar de todo este caso, simplemente diciendo esto es una responsabilidad exclusiva de Monsalve. Diputado, me da disculpa. brevemente, me estamos a punto de ir a una pausa. Entonces, a juicio suyo, es que se tienen que separar las aguas. O sea, obviamente la justicia seguir con la indagatoria propiamente tal, y hay responsabilidades políticas que se tienen que asumir. Eso es lo que desprendo finalmente de esto. Pero no solamente política. ¿Qué pasa si efectivamente, si el presidente de la República tenía conocimiento de que el subsecretario Monsalve había utilizado recursos de la PDI, ¿no? en beneficio propio? Entonces, el no sacarlo, claro, genera una responsabilidad política, pero no solamente genera una responsabilidad política, puede generar también una responsabilidad penal, porque lo que hizo el señor Monsalve era abuso de poder, era una violación de la ley. Y si el presidente de la República no toma una acción inmediata, siendo su superior jerárquico directo, entonces, ¿qué? ¿Quién asume la responsabilidad acá? ¿Quién se hace cargo de esas decisiones? Bueno, sobre este tema seguramente quedan muchos capítulos por escribir, se van conociendo, y en las próximas horas vamos a conocer, según la información que manejamos, otros antecedentes, sobre todo que están ligados a la víctima. Porque la familia y tanto los abogados de la víctima, el nuevo equipo jurídico, han resuelto al menos entregar algunas señales sobre lo que pasó desde el punto de vista de la víctima. Vamos a hacer una pequeña pausa, son solo 45 segundos. Este domingo quiero partir por este sector. Porque lo normal en política, si nos vamos a las últimas elecciones municipales, es que quienes son oposición tienen una especie de ventaja al momento de los comicios municipales o regionales. Esto lo hemos visto en las versiones. A ver, ¿cómo olvidar cuando el presidente de RN en su momento, cuando Larraín salió corriendo diciendo chayito, chayito, chayito de la Moneda del 2012, cuando la derecha se hundía en esas elecciones municipales, y en ese momento toda la imagen de Bachelet se fortalecía con el triunfo incluso en Santiago mismo, que era una disputa muy, muy fuerte. ¿Y por qué menciono esto? Porque lo natural sería que la oposición tenga asegurado absolutamente buena parte de los municipios, si es que le hacemos caso a lo que muestran algunas encuestas. Pero en realidad eso no es así, porque están peleados los municipios, Santiago está peleado, no hay sondeo, los últimos sondeos que se conocieron hace unos días atrás, antes de la veda, era que estaba peleada la Municipalidad de Santiago. Johannes, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué crees tú que va a ocurrir el día domingo en la noche? A ver, 2 puntos. En primer lugar, un fe de ratas. Schneider tenía razón respecto de la diferencia entre la ley Karim y la ley de violencia integral contra la mujer. Muchas gracias. ¿Okay? Primer punto. Cuando uno se cae, tiene que reconocer. Por supuesto. Segundo punto. Yo creo que uno de los grandes problemas de la derecha, pero no solamente de la derecha, sino que del sistema político en general en Chile, es que prácticamente no existe renovación de rostro. Entonces no existe un cambio efectivo en la forma de hacer las cosas. Si tú tienes entonces a la misma gente que ha estado involucrada en distintos escándalos y problemas, ¿no?, presentándose como alternativa a la gente que está involucrada en escándalos y problemas, entonces
el efecto de ser oposición es mucho menor. Es mucho menor. Una de las grandes ventajas que en su momento tuvo el Frente Amplio fue que efectivamente venían o instalaron la idea de que eran caras nuevas, política nueva, forma de hacer las cosas nuevas. Bueno, lo fueron, pero no en el sentido que esperábamos o que ellos prometieron. El problema de la derecha es que no hay renovación de rostro. No hay. Tú ves, son las mismas personas. Porque se prefirieron quedar en el mundo privado, nadie los convocó. No, porque el sistema político en Chile, si tiene un defecto, es el problema del funcionamiento interno de los partidos. Entonces la regeneración interna en los partidos es muy lenta, si es que existe. Entonces tú ves las mismas figuras políticas, las ves durante 20, 30 años, aunque hayan tenido escándalos, aunque se hayan caído, hayan tomado malas decisiones políticas. Es algo que tú no ves, por ejemplo, en Europa, o en Canadá, o incluso en Estados Unidos. Alguien se tropieza, se cae, y normalmente hace espacio para que alguien lo reemplace. Nosotros tenemos aquí un sistema muy básicamente inmóvil. Un problema de rostro el día domingo no debería haber un... Es un problema de rostro y un problema de actividad política. Es decir, si tú vas a mantener también el mismo discurso y vas a mantener la misma oferta política de la mano de los mismos rostros, en algún momento tú tienes un problema de credibilidad también. Joaquín. Sí, siguiendo la línea de lo que dice Johannes, ¿no? Que hay efectivamente un problema con el sistema de partidos. Efectivamente, nuestras reglas del juego están orientadas al sistema electoral y el sistema electoral define el sistema de partidos y no al revés. Y en ese sentido, uno desearía que los partidos políticos fueran más fuertes, ¿no? Que son los casos que tú nombraste, Estados Unidos, Alemania, Europa, qué sé yo, ¿no? que los casos en otras latitudes. Entonces, las elecciones el sábado y domingo nos van a dar señales de, yo creo, nueva reconfiguración en la lógica de los pactos electorales. O sea, van a pasar cosas interesantes. ¿Qué va a pasar con el Partido Republicano? ¿Cómo se reposiciona Chile Vamos? ¿Qué pasa con Evópolis, que es la centro-derecha de este conglomerado? ¿Cuáles son los rendimientos en concejales del socialismo democrático más la DC? ¿Qué tanto pega el voto de castigo al Frente Amplio y al Partido Comunista? O sea, las luces, sobre todo con voto obligatorio, Néstor, porque nos permite proyectar lo que va a ocurrir en las elecciones del próximo año, ¿no? Vamos a tener datos mucho más finos respecto del comportamiento electoral. Por sector. Emilia, va a haber más voto de castigo. Es importante esta elección para ver cómo el Frente Amplio logra posicionarse. Recordamos que hasta hace un tiempo estaban en Convergencia, esta Revolución Democrática, pero llegan a esta elección como Frente Amplio. ¿Va a ser importante y crees tú, estás confiada en que el rendimiento electoral va a ser lo que se ha estimado? Yo nunca estoy confiada en las elecciones. Creo que siempre hay que jugárselas hasta el final. Pero sí creo que sin duda esta es una elección muy importante para el Frente Amplio, una elección en la que por primera vez estamos yendo como un partido unificado, con todas las sensibilidades y las trayectorias que formaban al Frente Amplio. Entonces yo creo que va a ser una elección muy importante. Creo que tuvimos unas buenas primarias anteriores donde ganamos importantes disputas y nos toca precisamente ir a disputar la posibilidad de crecer también en población gobernada en los gobiernos municipales, y eso me parece muy importante. 16% tiene el Frente Amplio. Me parece muy importante que tenemos la posibilidad, sobre todo también en la lista de concejales. Yo creo que es muy importante el rendimiento de eso, pero me quiero detener en algo que decía el diputado Kaiser porque me parece muy relevante. O sea, creo que da muy cuenta del estado actual en el que llega la oposición, y por eso yo creo que esta elección, más que definir el escenario presidencial del próximo año, lo va a dejar bastante abierto, porque la oposición llega en un mal momento, llega en un momento de división, donde hay división interna, donde hay una pelea tremenda entre quién es el más de derecha, quién es el más duro con el gobierno. Está Chile Vamos, está Republicano, está el movimiento del diputado Kaiser, distintas expresiones que están peleadas, que no se pudieron poner de acuerdo, y además llegan con toda la crisis de la corrupción municipal de su sector, que yo ya lo mencionaba al principio, 3 ejemplos, Vitacura, Ñuñoa, Maipú, y también con el caso Hermosilla Cuestas. Entonces creo que también va a ser una elección difícil para la oposición, que creo que pensaba tener esto ganado y realmente no es tan así. ¿Y esto no tensiona, diputada?
¿No tensiona, digamos, que quede el escenario abierto, tensiona incluso dentro de los partidos? Yo creo que nos Por la presiona, guerra de los codazos, nos me presiona refiero. a tomar definiciones y a mí me parece saludable. Yo lo que espero es que para el próximo año haya una primaria amplia del progresismo, incluida la democracia cristiana, para precisamente disputarle a una derecha que lo que quiere es retroceder en los derechos de las personas, que se ha opuesto a cuestiones tan relevantes como la reforma de pensión en el Congreso, siendo que la ciudadanía lleva 10 años esperando resolver ese tema. Entonces yo creo que tenemos una gran responsabilidad. ¿Y usted creo que también esta va a ser una socialismo prueba. democrático? Por supuesto que ¿Sí? estamos bien. Somos una alianza que está sacando adelante distintos proyectos, distintas gestiones de gobierno y también creo que ha sido una buena experiencia con la democracia cristiana en esta alianza municipal y que espero yo se proyecte. A mí, a mí me parece personalmente que eso es lo ideal. Ahora, tú tienes un sálvese Sí, bueno. quien pueda ahora en el gobierno Bueno, yo Puede ser. Yo solo te quería hacer una pregunta respecto a... Johannes Kaiser representa un movimiento que está también por fuera y que algunos, incluido con el senador Castro, estaban medio molestos en la derecha porque decía que les pusieron candidatos y que esto va a llevar a que probablemente no se hagan de algunos municipios porque le pusieron candidatos también fuertes del mismo sector, lo cual debilita las opciones. ¿Qué pasa? ¿Cómo ves tú la derecha? ¿Está muy compleja? Mira, lo primero que me gustaría señalar es que esta es una elección nacional y donde los partidos van a poder medir efectivamente la fuerza que tienen, sobre todo a nivel de concejales. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del Partido Republicano, yo no tengo ninguna duda que va a pasar a ser uno de los partidos más grandes en cantidad de votos. Segundo, también obviamente esto nos va a entregar resultados o luces respecto de eventuales futuros candidatos presidenciales en razón de, según por ejemplo, cómo le vaya a Bogdanovich en Maipú o en otras alcaldías a nivel nacional que tengan en definitiva una diferencia importante. Pero ahí con al lado respecto tiene un candidato presidencial también. también como gobernaciones, como el caso efectivamente. del Entonces gobernador ahí Rego. esto efectivamente nos va a mover el mapa político. Pero lo que, además del plebiscito al gobierno que yo señalaba antes, lo que es claro es que las elecciones hay unos que ganan y otros que pierden. Y a mí me parece que en esta pasada efectivamente el oficialismo va a retroceder en cantidad de votos objetivos. ¿Por qué? Porque la oposición va a juntar más está bien, votos pero no en términos debería ser- objetivos que el oficialismo. digamos. Pero Paz, se ha dicho tanto que el gobierno de tu sector se ha hecho un análisis que es un gobierno aquí, un montón de epítetos. ¿No debería ser eso que el caudal del río llegue a Chile Vamos por una forma natural o a republicanos, pero en demasía si es que se supone que no hay gobernabilidad? Tú misma decías que... Sí, eso es precisamente... Porque yo creo que la gente no es tonta. Eso es o sea, la sí. gente sabe perfectamente percibir Efectivamente, cómo la es. ciudadanía eso es- desaprueba eso a la es- oposición. no- Eso lo dicen las encuestas. Perdona. Pero eso lo dicen las O sea, encuestas. Carapalo, estimada. un gobierno con No, a ver, 27% de aprobación, querida, porfa. tratemos Déjame de bajar terminar. el nivel. Carapalo, no nos tratemos así, por ya, favor. bueno, ok, Esto no pero es sin entonces- filtro, estimada. Está Sí, sí. bien, te gustaría Paz. ir, yo creo. No, no me gustaría, Podría ir. querida. Entonces acepta y no Paz, tenga paz, miedo. paz. El A ver, punto es que, termina tu punto. lo que yo quiero decir es precisamente eso, estimado Néstor. Yo lo que dije es que la oposición va a reunir una cantidad de votos superior al oficialismo y por lo tanto efectivamente va a haber un ganador y un perdedor en esta elección y a mí me parece que el oficialismo va a ser uno de los grandes perdedores, particularmente eso desde el punto de vista del oficialismo. Ahora, en la derecha propiamente tal se juegan batallas muy relevantes, por ejemplo, Concepción. Mi región, digamos, o sea, la capital, la comuna capital regional, efectivamente va súper dividida y efectivamente hay un riesgo que eventualmente perdamos una municipalidad importante a nivel nacional sin perjuicio que James Algo ha ido puntero durante todas las últimas mediciones. También hay otras alcaldías fundamentales que eventualmente podrían ser disputadas por la derecha, Lo Barnechea, Valparaíso, Ñuñoa, que también se ha indicado que la derecha eventualmente pudiera ganar ahí, que son batallas relevantes, comunas Sí, pero importantes. Chile Vamos a no nivel tuvo nacional. ni siquiera una carta para poner al inicio en Santiago. Tuvieron que andar en una especie de procesión para llevar a la comuna más importante. Yo creo que eso da Es efectivo. señales de que Chile Vamos no estaba preparado para un... Es efectivo, Ñuñoa, pero por también eso por salen lo que de yo ahí. he podido revisar, aparentemente a pesar de esas dificultades que resultan evidentes y que son ponernos palos entre nosotros, y eso es efectivo porque nuestro objetivo tiene que ser cómo le mejoramos la calidad de vida a los chilenos y un desorden en el sector obviamente no contribuye a mejorar la calidad de vida de los chilenos, que es nuestro foco. Pero yo creo que en el caso de Santiago es probable, de acuerdo a lo que indican los números también, que efectivamente Mario Bordes pueda ganar. Johannes. Hay dos puntos ahí. A ver. Hay dos puntos. Uno, Pone no cara olvidemos, de suspenso. no olvidemos que las elecciones municipales son también elecciones muy personales. Estamos Ok. de acuerdo. Se vota por la persona, digamos. En eso se vota mucho más por la persona que en las parlamentarias, incluso en la presidencial. Y depende mucho del nivel de contacto, el nivel de gestión que ha tenido entonces un edil, si puede salir reelecto o no, muchas veces incluso con voto cruzado.
O sea, yo en ese sentido también Llamaría le pondría, la cautela. yo llamaría la cautela porque sí, yo creo que va a haber un impacto importante desde el punto de vista de lo que es el crecimiento de ciertos partidos, pero también a tener presente que mucho del resultado va a depender de cuál ha sido la gestión de los ediles en las distintas comunas. Ese es el primer punto que quería tocar. Y el segundo punto es el siguiente. Sí, cuando se habla del sector en la derecha, no hay que olvidar que la derecha chilena históricamente no es nada más que es un cubo donde de alguna manera metieron a conservadores, liberales, gente que se agarró, a tiros en 2 guerras civiles, si no me equivoco. ¿Ya? Y no siempre estamos de acuerdo en cuestiones que son fundamentales. Existe un quiebre en lo que se llama la oposición, y ese quiebre viene todavía de lo que fue la gestión del presidente Piñera. Mucha gente se sintió muy decepcionada por esa gestión, y la gestión, por supuesto, de muchos de sus ministros, y lo que fueron ciertos avances que nos habían prometido que no iban a realizar en ese gobierno. Entonces, ahí hay un tema también de recomposición de proyecto político. O sea, hablar del sector, yo no hablaría del sector, podemos hablar de las oposiciones, pero va a ser el sector cuando tengamos un proyecto político. Porque además común. después del fin de semana, con mayor nitidez la disputa presidencial en la oposición, dado que tienen candidatos y rostros corriendo. Está el diputado, está Johannes, José Antonio Kast, en torno a lo que dice Joaquín, hay posibilidades que estas oposiciones, que les cedo el punto porque entre ustedes hay unos más conservadores, otros son más de distintos sectores y distintas sensibilidades, al igual que en la izquierda, evidentemente. Pero hay posibilidad, porque lo hemos visto en la izquierda, por ejemplo, con el apoyo al presidente Boric. Todos fueron y se pusieron detrás del presidente y lo vimos en la segunda vuelta. En la derecha, ¿hay esa posibilidad? Porque eso también es una señal de gobernabilidad. La razón... De ponerse de acuerdo y con una figura, ya sea o Evelyn Matei, o otro, o usted, o quien sea que el día de mañana marquen la encuesta. Sin duda. Bueno, pero la razón por la cual se pusieron todos detrás de Boric fue porque había un proyecto político compartido. Es decir, había una separación respecto de distintos candidatos que querían representar el mismo proyecto político. ¿De acuerdo? El tema en la derecha es que nosotros, o en lo que es la oposición en este momento, que nosotros no hemos articulado, hasta el día de hoy no se ha hecho el trabajo de articular el proyecto político compartido, los mínimos políticos comunes, si lo quieres decir así. ¿Ya? Y en ese sentido, la discusión se agota en los liderazgos individuales. Y eso es demasiado pobre como para poder entrar efectivamente a hacer una oferta al país que convenza y que galvanice también a la oposición en una actividad en una actividad opositora conjunta y posteriormente de gestión de gobierno conjunta. Entonces, yo creo que el gran desafío de la derecha para el próximo año, o por los próximos meses de hecho, sería sentarse, conversar y generar ese documento, esa política común, donde se respeten, por supuesto... Que sea una oferta que se le haga al país. Pero no solamente eso, donde se respeten también las líneas rojas que tienen los distintos sectores dentro de nuestro propio conglomerado. Diputada, usted es como Frente Amplio. Soy Frente Amplio, no como. Usted, Frente Amplio. En los próximos 12 meses, los dejo al tiro invitado, en octubre del próximo año vamos a estar ya en la cuenta regresiva a la presidencial. Vamos a cobrar esa invitación. Porque estamos ya en la recta, vamos a entrar en la recta final. El 28 ya empieza la presidencia. Por supuesto. ¿Qué es lo que va a hacer el Frente Amplio, si nos pudiera adelantar, a partir del día lunes? Nosotros, buscar figuras, Tomás Bodanovich, ¿quién va a ser la figura? Bueno, yo creo que tenemos varias figuras dentro del Frente Amplio que podrían representarnos a nivel nacional. Creo que el diputado Gonzalo Vinter, Tomás Bodanovich, creo que hay distintos rostros, pero nosotros, para ser muy honesta, no hemos dado esa discusión todavía dentro del Frente Amplio. Estamos 100% enfocados en las elecciones municipales, en el trabajo de gobierno. Pero por cierto, yo creo, y no quiero sacarle el poto a la jeringa, yo creo que hay que tener un candidato presidencial como Frente Amplio para representar precisamente nuestro proyecto político.
estratégicos de cambio, de profundización de la democracia, de avance en derechos sociales. Creo que eso es lo que nosotros representamos y eso es lo que tenemos que ir a poner sobre la mesa también en una primaria amplia del progresismo y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Hoy, en estas elecciones también es una oportunidad para mostrar el sello de la gestión del Frente Amplio. Yo creo que el sello de la gestión del Frente Amplio está súper bien representada en, por ejemplo, la gestión del alcalde Bodanovich, un alcalde que cambió. ¿Podría ser Tomás la figura? Podría ser, pero yo creo que él ha descartado esta situación. Pero solo para terminar el punto. Bueno, pero la gestión también lo hizo. Pues sí, efectivamente. La gestión del Frente Amplio en Maipú cambió. Una municipalidad donde se gastaba la plata en peluches y en desfalco por una municipalidad que pone la plata en salud, en educación, en obras, en seguridad. Entonces, creo que ese es y les tocó hacer lo mismo en Ñuñoa. Un alcalde que venía precisamente de casos de corrupción, de desfalco a la municipalidad. La alcaldesa Emilia Ríos llegó a ordenar la casa y a poner la plata donde se pone realmente para el beneficio de las personas. Lástima que no lo hagan en el gobierno igual. En el gobierno lo hemos hecho de la misma forma. Estamos a un minuto de cerrar. Brevemente, ¿el proyecto político del Frente Amplio se modifica para una nueva candidatura presidencial o sigue siendo los proyectos políticos siempre viven modificaciones, pero nosotros como Frente Amplio, nuestro ADN, las reivindicaciones... ¿Pero está dispuesto a modificar entonces algunas cosas? Es que uno siempre está revisando en política. El que se queda estancado en una posición, la verdad es que no avanza, pero nosotros, nuestro ADN, nuestras convicciones, nuestro fondo político sigue siendo el mismo. Avanzar en derechos sociales, avanzar en educación pública, en pensiones dignas, en salud pública, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos llevó a la política. Eso es lo que desde los movimientos sociales a la política. Eso es nuestra razón de ser. Y precisamente en eso vamos a seguir avanzando. Quiero agradecer la educación pública. Ahí... Vamos a hablar más adelante en otros programas de Agenda Propia sobre educación, sobre seguridad, sobre muchas cosas. Les quiero agradecer a los cuatro por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.